Ya, no importa, sí. Vamos a partir, yo creo, porque son las 7:03. Sí, partamos. Vamos a poner acá la presentación. Acá. Ya, buenos días a todos. ¿Están viendo bien entonces toda la presentación, no? Sí. Se ve. Sí, se ve Compartir bien. pantalla. Sí, bien. Perfecto. Gracias. Gracias a todos por estar hoy día, esta mañana pre-18 acá. Hoy vamos a revisar un trabajo que, si bien pareciera ser de no tanta complejidad, me pareció interesante por las implicancias clínicas que puede tener a nivel práctico en el quehacer diario y porque se parece bastante, digamos, a un trabajo que estamos desarrollando en la división con algún otro integrante de realizar ecografía gástrica en pacientes de urgencia. Y este trabajo se titula como el ultrasonido gástrico preoperatorio en pacientes de riesgo de aspiración pulmonar, un estudio de corte observacional y prospectivo. Este estudio, el investigador principal es SJ Baetic, que es un residente y trabaja además en el Instituto de Anestesiología del Canton Hospital en Winterthur, en Zurich, en Suiza. Y fue publicado en julio de 2023, recientemente, en la revista Anestesia. Bueno, buscando a este residente, se ve que todavía está iniciando, no tiene tantas publicaciones, y son bastante diversas, por así decirlo. Tiene algunas en anestesia regional, una en anestesia regional, esta en POCUS, y algunas series durante la pandemia del COVID. Este es el Canton Hospital en Winterthur. Pertenece al cantón de Zurich. Es un hospital el 10º hospital de Zurich, de Suiza, perdón. Tiene más o menos 200 camas, atiende 200.000 pacientes al año. Así que, y tienen más o menos todas las especialidades, así que es un hospital que se llama el de los residentes, hace investigación, no es el más grande, tampoco es el más chico. Como breve introducción a este tema, vamos a decir lo siguiente, que la aspiración pulmonar, si bien todos sabemos es un evento raro, va entre 0.01 a un 0.8%, lo cual se traduce en 1 en 4.000 más o menos pacientes eh, como estadística general. Sus repercusiones pueden ser muy graves y pueden aumentar de sepsis, digamos, una sepsis pulmonar, hasta la muerte. Y cada vez tienen más implicancias, digamos, desde el punto de vista de las demandas en anestesia, por las medidas que se pueden hacer para disminuirlas. Algunas estrategias que buscan disminuir la aspiración pulmonar tienen algunas limitantes severas. Por ejemplo, la historia o algunas condiciones clínicas todavía no se sabe bien cómo se relacionan con la aspiración. Recientemente lo hemos visto con estas inyecciones que se utilizan para bajar de peso, que lentejan el vaciamiento gástrico, y recién se están uno dando cuenta que las repercusiones que puede tener. Por lo tanto, la intubación en secuencia rápida sigue siendo el estándar para los pacientes que uno sospecha que tienen un riesgo alto de aspiración pulmonar o estómago lleno. Sin embargo, esta técnica no está exenta de riesgos desde el punto de vista que, al no probarse la ventilación, uno pudiese darse cuenta, si bien tiene factores para predecir que la ventilación pudiese ser difícil, tiene mayor riesgo de saturación en algunos contextos y inestabilidad hemodinámica por la velocidad en la cual se administran los inductores. Por lo tanto, en algunos trabajos su utilidad está cuestionada, como sigue estando cuestionada, por ejemplo, el CELIC, como maniobra para disminuir la aspiración. Y por otra parte, se ha visto que disminuir las horas de ayuno es vital para que el paciente tenga una mejor experiencia, y se hace vital también individualizar el riesgo de aspiración, es decir, no utilizar simplemente las horas de ayuno como único elemento para saber si es que el paciente tiene estómago vacío o no. Se ha visto que los pacientes que hacen ayunos prolongados tienen una peor experiencia psicológica, tienen mayor estrés quirúrgico y también tienen un mayor estrés metabólico. Por lo tanto, el uso del POCUS gástrico, es decir, la ultrasonografía gástrica, para evaluar el ayuno, es una técnica que se visualiza como una diagnóstica simple, no invasiva,
y bastante costo efectiva para evaluar el vaciamiento gástrico. De hecho, en la guía para ayuno pediátrico, la guía pediátrica europea del 2022, dentro de las intervenciones que se realizaron, como que todas van dirigidas a disminuir las horas de ayuno en pediatría, tanto para líquidos claros como para leche materna, se introduce también el uso de POCUS para evaluar el vaciamiento gástrico cuando el ayuno es sospechoso o, digamos, el anestesiólogo así lo determina como una herramienta. Por ejemplo, el paciente tomó un desayuno ligero recientemente. Sin embargo, esto que se ha visto con mayor fuerza en pediatría, en adultos la evidencia es escasa. ¿Por qué? Porque no se han hecho grandes series de pacientes adultos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar el contenido gástrico mediante el POCUS en una población que tenga al menos uno o más factores de riesgo de aspiración pulmonar que fueron definidos por este centro. Y una vez que se evalúan estos pacientes, la idea es identificar y cuantificar a los pacientes en alto riesgo o bajo riesgo preoperatorio tanto para cirugías electivas como para cirugías de emergencia. Es decir, ellos como que sospechaban que eventualmente algunos pacientes con cirugía electiva podían presentarse con estómago lleno. La hipótesis es que la evaluación gástrica con el ultrasonido va a añadir información relevante para el manejo de estos pacientes a nivel preparatorio y pudiese cambiar incluso este manejo con esta información nueva. Algunos métodos de trabajo es que es un estudio observacional que fue solamente realizado en este centro, es prospectivo, duró más o menos todo el año 2021 y se adhiere a la declaración de Strouf de estudios observacionales. Se reclutaron en total 2.003 pacientes, o sea, un número que parece ser no menor. Y los criterios de inclusión fueron que el paciente tuviera uno, que fuera mayor de 18 años, y que tuviera uno más factores de riesgo de aspiración pulmonar, como pueden ser el trauma dentro de las 24 horas, uso agudo o crónico de opioides, un factor relevante que no lo habíamos escuchado antes, digamos, para este desenlace, patología abdominal o gastrointestinal, como obstrucción intestinal, náuseas o vómitos preparatorios, reflujo gastroesofágico descontrolado o de difícil manejo, hernia hiatal, trastornos neurológicos o de dilución, o motilidad gástrica, insuficiencia renal crónica, diabetes, obesidad sobre 36 en 35 el IMC, y ausencia de ayuno por una cirugía de urgencia o un riesgo asignado por el anestesista, por ejemplo, pacientes que estén usando alguna medicación que disminuye o lentezca el vaciamiento gástrico. Y los criterios de exclusión eran que fueran menores de 18 años, pacientes embarazadas no fueron evaluadas en este trabajo, pacientes con cirugías gástricas como manga o bypass previamente, y la inhabilidad para el consentimiento, o un paciente que se encontrara en riesgo vital porque no hubiese tiempo, digamos, para evaluarlo, o el anestesiólogo no tuviese la expertise de hacer el POCUS gástrico. ¿Cuál fue el protocolo de este trabajo? Es que el paciente se presentaba a pabellón, el anestesiólogo a cargo le tomaba la historia clínica, la anamnesis, lo examinaba, y ponía una graduación de 1 a 10 en cuanto al riesgo subjetivo que él creía que tenía de aspiración pulmonar o de estómago lleno. Luego, el mismo anestesiólogo le realizaba la ecografía gástrica, medía hacia las mediciones correspondientes y con la información que obtenía de la ecografía, él decidía si aumentaba o disminuía el riesgo y si cambiaba o mantenía su plan anestésico. Se podía hacer más liberal o más conservador. Por ejemplo, si es que él tenía decidido usar una máscara laringea, podía cambiar a una intubación en secuencia rápida, o si iba a hacer, de hecho, digamos, una intubación en secuencia rápida o una intubación vigil, podía, digamos, disminuir o liberalizar su manejo a una máscara laringea, a una anestesia regional con sedación. Acá se ve cómo iba, o las posibilidades que tenía el anestesiólogo de hacer su manejo más liberal o más conservador. Entonces va de una sedación, máscara laringea o tubo gástrico, una intubación traqueal, una intubación en secuencia rápida, una intubación vigil, entre otras. O puede ser anestesia regional sin sedación o con sedación. Y él podía ir cambiando según los hallazgos que veía en
en la ecografía. El flujograma acá se muestra, digamos, una figura. El paciente llegaba a pabellón o era evaluado previamente, después el anestesiólogo en pabellón lo evaluaba nuevamente, le hacía la ecografía gástrica, cambiaba su score de riesgo pre-sonografía a post-sonografía, lo categorizaba como alto o bajo riesgo, según la ecografía, y veía su manejo si lo mantenía, no lo cambiaba, lo hacía más liberal o más conservador. Y luego el paciente se operaba. De ahí en adelante no se realizaba más estudio ecográfico. Se realizó un curso teórico práctico, digamos, a 73 anestesiólogos de la institución, en los cuales se le hizo un curso teórico y después 2 horas de práctica, y se le supervisó por un radiólogo experto en patología abdominal las 5 primeras ecografías. Se usaron transductores curvos, tanto portátiles como el Butterfly, como fijos, digamos, con dispositivos completos, y se realizó la ecografía en pabellón, digamos, de cúbito lateral derecho, en los pacientes que se podía, y en caso que no se podía por dolor o imposibilidad de colocarse en esta posición, en supino. Y se midió el área de sección transversal del antro gástrico, y en base a un estudio de la doctora Perlas, usando esta fórmula, y en base a esta tabla, que son los valores normales de contenido líquido que se toleran, se definió si era de alto o de bajo riesgo. Podía definirse el contenido como vacío el estómago, no se veía nada, que tenía contenido fluido, o sea, todo homogéneo, negro, con menos de 1,5 o más de 1,5 ml por kilo, según el área de sección transversal del antro, o si tenía contenido sólido o heterogéneo, definitivamente se categorizaba como alto riesgo, como vemos acá. El análisis estadístico utilizó estadística descriptiva para las variables demográficas. Se usó un test de hipótesis para los análisis exploratorios en estados de emergencia, y para las variables continuas paramétricas se utilizó el t-test o Mann-Whitney para las variables no paramétricas. Para las variables categóricas se usó chi cuadrado o test exacto de Fisher. Como no es un trabajo que busca causa-efecto, las variables P o los valores P que se usaron para comparar las características de los pacientes de urgencia con los de electivo fueron solamente exploratorias. Y se realizó una regresión logística múltiple para, en cirugías de urgencia como electivas, ver qué impacto tenía cada variable sobre el riesgo de aspiración pulmonar, que lo vamos a mostrar a continuación. Las variables demográficas que podemos ver acá, como las pestas, como dijimos, son exploratorias. Había una leve diferencia entre la edad de los pacientes que iban a cirugía electiva, que fueron 1.246, versus los que iban a cirugía de emergencia, que fueron 757. Y de estas, de la cirugía, el tipo de cirugía de anestesia general, digamos, fue la más predominante a nivel de cirugía de emergencia, específicamente cirugía abdominal. Y los factores de riesgo que podemos observar que fueron más destacados como factores de riesgo de aspiración pulmonar en cirugía electiva fue el reflujo descontrolado o el reflujo irregular o difícil manejo, con un 31% para la cirugía electiva, y en cirugías de emergencia los factores de riesgo para aspiración más relevantes fueron que el paciente presentara o viniese a cirugía abdominal, específicamente obstrucción intestinal, que presentara náuseas o vómitos preoperatorios, o que se presentara con un trauma reciente. Dentro de los resultados que podemos ver en esta gráfica, tenemos el focus que se realizó para la cirugía electiva y el focus que se realizó para la cirugía de urgencia. Podemos ver que en cirugía electiva, el 61% de los pacientes que se presentaron tenía un estómago vacío, 28% de los 1.246 tenían contenido líquido y 9% tenían contenido sólido. Esto daba que un 14% tenía riesgo de aspiración, es decir, el 9% que tenía sólido más un 5% de los que tenían contenido líquido tenían más de 1,5 ml por kilo, que vendrían siendo en esta gráfica los con verde oscuro y los verde claro. Perdón, los rojos y los rosados, no sé cómo este color de acá.
Estos son cuadraditos de 10 pacientes. Y en cirugía de urgencia, los pacientes que se les realizó ecografía, el 56% tenía estómago vacío, 29% tenía contenido líquido y 14% tenía contenido sólido. Si se suman los sólidos más los líquidos con más de 1.5 ml por kilo, dan un 21% de pacientes que tenían eventualmente riesgo de aspiración pulmonar. Cuando se realizó el análisis multivariable en cirugía las diferentes cirugías, buscando el coeficiente para darle algún peso, digamos, a qué incidía más en categorizarlo como alto riesgo, se vio que los pacientes que tenían masa mayor tenían un coeficiente de 3.93. Los pacientes, bueno, el coeficiente mayor era la obstrucción intestinal de 11.69, lo cual parece lógico. Los pacientes con el trauma reciente, los pacientes con usuarios de opioides, no necesariamente para cirugía electiva como para cirugía de urgencia, también tenían mayor riesgo. Y otros riesgos categorizados como que podían ser acalasia, también tenían una P significativa. Interesante me pareció agregar, digamos, al conocimiento que todos intuitivamente manejamos, el uso de los opioides, porque, digamos, nadie dudaría que un paciente que tiene una obstrucción intestinal tiene un alto riesgo y probablemente sea el factor más preponderante, pero este factor, digamos, no siempre lo consideramos. Entonces, este gráfico muestra en la graduación de riesgo que agregaron los anestesiólogos, tanto para los que fueron sometidos a cirugía electiva como para la cirugía de emergencia. ¿Y qué es lo que se ve? Que en ambos grupos el riesgo bajó después de realizar la sonografía, es decir, como que se liberalizó un poco el manejo, y pasó de 2.94 el riesgo de aspiración en los pacientes con cirugía electiva a 2.67. Y en cirugía de emergencia de 3.63 a 3.2. Esto es una escala de 0 a 10 y una escala, digamos, que inventaron ellos, no tiene una validez. Y cuando separado por grupos, en cuanto a como cambio del manejo, en los pacientes con cirugía electiva, el 39% cambió su manejo de más conservador a más liberal, no cambió el 43% y aumentó un 17% su manejo, lo hizo más conservador. En la cirugía de emergencia, la gran mayoría también disminuyó o, por así decirlo, decaló en su manejo en cuanto a riesgo, el 37% se mantuvo y aumentó un 18%. En esta gráfica se puede ver que en total, si consideramos los electivos con la emergencia, un 15% lo hizo más liberal. Y solamente en la cirugía de emergencia, un 3.2% lo hizo más conservador. Es decir, la ecografía gástrica hizo, por así decirlo, que el anestesiólogo agregara información objetiva a lo que él creía, digamos, y bajara el riesgo. Como discusión, podemos ver que el POCUS gástrico, en general, en este grupo en este trabajo, entregó un manejo más individualizado sobre el riesgo de aspiración pulmonar y tuvo un cambio en el manejo de la vía aérea en un 19%. 15% lo hizo más liberal y solamente un 4% lo hizo más conservador. Algo que me pareció bastante interesante es que pese a seguir las guías de ayuno para la cirugía electiva, hasta un 14% de los pacientes que se sometían a cirugía electiva tenían criterios de estómago lleno, que son poblaciones que en general, o estas guías fueron diseñadas para población sana, pero cada vez estamos viendo más condiciones o más patologías que hacen sospechar que eventualmente tuviera el paciente estómago lleno y debiésemos tener más herramientas para poder cerciorarnos si es así, y si no es así, ver cómo cambiamos nuestro manejo. Por lo tanto, el POCUS en este trabajo permitió evaluar los estados de vaciamiento en pacientes que tenían ayuno y aquellos pacientes que tenían algún estatus desconocido o cirugías de urgencia, o incluso también lo que llamó la atención es que en cirugías de urgencia, que uno iría, digamos, a secuencia rápida de entrada, eventualmente se veía que no era necesario realizarlo. Me parece entonces también que el POCUS aportó información para cambiar el score de riesgo. Como vimos, la mayor parte de los anestesiólogos entrenados
en esta técnica liberalizó y bajó la graduación de riesgo de aspiración y más o menos en un 13%. Ellos realizan una conclusión que igual no me parece tan válida, que dice que el 78% de las cirugías de emergencia que tenían estómago de bajo riesgo, lo cual es real, digamos, pero solo el 3% realizó un manejo más conservador. Ahora, había un 21% de los pacientes que se sometían a cirugía de urgencia que tenían estómago con riesgo. Entonces, digamos, haber solamente subido un 3% del lecho más conservador hizo que como un 18%, pese a que tenían un estómago de riesgo, no lo hicieran. Sin embargo, eso no implicó, ninguno de los pacientes, digamos, aspiró de forma grosera, o que el paciente, que el anestesiólogo, digamos, lo pudiese categorizar como tal. Esto en pediatría es aún más manifestado. De 85%, digamos, que se someten o que uno haría secuencia rápida en pediatría, cuando se le hace ecografía gástrica, se puede bajar hasta un 49%. Entonces, además de los factores clásicos que, como mencionaba, que conocemos de aspiración pulmonar, que fueron en este caso la cirugía abdominal y la obstrucción intestinal, como más fuerte según los coeficientes, es importante agregar el estrés quirúrgico, el dolor y el uso de la medicación de opioides y estos medicamentos nuevos, e integrarlos como factores que pueden producir estómago lleno. Algunas limitaciones de este estudio fue que es un estudio, por lo tanto, observacional, como sabemos, por lo tanto, determinar causa-efecto no es posible. La definición de aspiración pulmonar puede ser diversa y puede cambiar según graduación o según... Es difícil, digamos, de objetivarlo, que es realmente aspiración. Se puede ser más sensible o más liberal, por lo tanto, podría haber cambiado un poco las definiciones o el grado de riesgo en los cuales se atribuyó, digamos, el evento. Se desconoce si existe asociación entre el contenido residual, es decir, menos de 1,5 ml por kilo, y aspiración pulmonar, así como el límite que definió la doctora Perlas en su trabajo el 2017, que esta es una editorial que la busqué y me pareció bastante interesante, porque realizan algunos estudios en ratas, en los cuales fueron como llenándole el estómago con líquido, y se vio hasta qué volumen aspiraban, y eso se hacía una correlación, digamos, o se extrapolaba a humanos, y se vio que en el contenido equivalente en ratas a humanos para aspirar era sobre 1,4 litros. Entonces, bastante, digamos, mucho más de lo que se ha establecido acá, que es 1,5 ml por kilo, que eso vendría siendo más o menos en un paciente de 70 kilos como 100 ml, como un estómago de riesgo. Entonces ellos realizaron más o menos un estudio en 800 pacientes y definieron que según esta gráfica que hicieron, según este cuadrado, esta tabla que permite ver cuál es el límite superior máximo admitido según edad, correspondía más o menos a 1,5. Entonces, es relevante, digamos, saber que uno pudiese requerir aún más, tendría un margen aún mayor, digamos, de contenido líquido antes de que se produzca el reflujo. Sin embargo, lo que se ha visto y por qué se baja, digamos, el margen es porque incluso 20 o 30 ml de contenido ácido estomacal vieron en ratas que podía producir un gran daño, digamos. O sea, equivalente a 20 ml en humanos. El POCUS es una herramienta que es operador dependiente, por lo tanto, pese a que este trabajo definió que 21% de los pacientes que iban a cirugía de emergencia tenían estómago lleno o estómago de riesgo, podía haber sido más. No se evaluó el riesgo de extubación, o sea, el riesgo de aspiración post-extubación. O sea, una vez que se veía el diagnóstico, después a la salida no se corroboró, digamos, si este estómago se vaciaba, qué pasaba durante la cirugía. El score que utilizaron preoperatorio antes de integrar la sonografía no fue validado y no fue ciego, es decir, el paciente tenía, el tratante tenía todas las variables para poder determinar este score y, digamos, y fue inventado por ellos. Por lo tanto, el cambio que ellos vieron de hacerlo o bajarle el riesgo después de la sonografía puede estar inflado.
Una población que es muy relevante de estudiar sería la población gestante, y este trabajo no lo incluyó, por lo tanto, una limitación importante, digamos, para haber cambiado, digamos, la magnitud de los valores encontrados por ellos. Y mi análisis personal es que, si bien este es un estudio observacional, que me parece que tiene un número que no es menor, 2.000 pacientes en un año, que no fue calculado al poder, pero es un número significativo. El score que ellos, como dije, inventaron para graduar el riesgo preoperatorio de aspiración, pudiese estar diseñado para sobredimensionar el efecto después de la sonografía, y por lo tanto pudiese tener o realizarse un score que fuera validado. Me parece que el hallazgo principal, o uno de los hallazgos principales de este trabajo, es que entrega este número no menor de pacientes que vienen a cirugía electiva, que tienen un estómago de riesgo de aspiración pulmonar que puede llegar hasta un 14%, por lo tanto es una información que me parece relevante. La validez interna y externa de este estudio me parece también que es adecuada, es un estudio que no es tan difícil de replicar. Y el desenlace para nuestra práctica clínica es relevante, en el fondo, integrar esta herramienta, tanto para pacientes con estómago vacío, supuestamente por ayuno, como pacientes con supuestamente estómago lleno, pero que quizás tengan muchas horas de ayuno, adaptar nuestro manejo, digamos, según la información que entrega el POCUS gástrico. Y pese a que eventualmente en este minuto no vamos a tener un cambio tan drástico, tan dramático en la conducta, quizás muchos quieran hacer intubación en secuencia rápida igualmente, pese a que la ecografía muestre un estómago de bajo riesgo. De a poco la incorporación de esto va a hacer que se vaya liberalizando, digamos, el manejo. Eso. Fue sencillo, digamos, el trabajo, digamos, pero me pareció choro. ¿Comentarios? ¿El que quiera hacer? Vale, oye, gracias por el resumen. Una consulta, los datos que ellos tienen en términos de los valores finales, en el fondo, si estos porcentajes para liberalizar o hacer más conservador el tratamiento de los pacientes luego del POCUS, ¿te parecen sensatos los valores? ¿Son algo parecido a lo que nosotros vemos acá, de acuerdo a a la experiencia que ustedes han tenido? ¿O aquí son, o, o son mayores los datos que ellos encuentran? En pacientes sanos, yo no tengo, digamos, un número así tan claro, digamos, como este 14% de riesgo que se presentan con estómago lleno, o con un estómago de riesgo, por así decirlo. Pero en pacientes de urgencia, sí, digamos, la impresión que uno tiene es que todos deberían presentarse con estómago lleno, en realidad no es tan así. Es mucho menor, digamos, si acá consideraron que 21 pacientes tienen riesgo, o sea, casi 80% no. O sea, casi 80% tenían estómago vacío, y eso es más o menos así. No está inflado ese dato. Por eso me llama o sea, me confirma, digamos, un poco la hipótesis de que quizás hacemos muchas más intubaciones en secuencia rápida de más. De acuerdo. Bueno, es algo que también se ha ido comprobando en pediatría y en el fondo ha ido cambiando un poco el manejo por lo mismo, de que pareciera ser que hacemos más acciones digamos, por el riesgo del estómago lleno sin que realmente esté, digamos. Absolutamente sí. Sí. La doctora Cavalieri parece que tiene una pregunta. Sí, hola. El Doctora, tema adelante. siempre es polémico. Yo quería hacer una observación, y es que me parece que el no haber incluido a los pacientes, me imagino que por la imposibilidad de evaluarlo, pero los pacientes que tienen cirugía gástrica previa, no, seguimos
nosotros en la práctica clínica lo seguimos considerando de riesgo de aspiración. Si alguien tiene una manga en, no sé, en menos de un año, uno piensa, este paciente es de riesgo y general lo intuba para una cirugía. O siempre está pensando que para una sedación, si uno le da una sedación, hay algún riesgo, ¿cierto? Nos toca, por ejemplo, una resonancia. ¿Qué hacer? ¿Intubarlo o no? Si es una resonancia de cerebro que va a durar media hora. Ese es un tema que no se aborda en este trabajo, cómo evaluar ese riesgo, que a mí me habría parecido interesante que alguien alguna vez lo aborde. Y lo otro es que no te escuché bien si los pacientes que están tomando ¿cómo se llaman? Los medicamentos que ahora que retardan mucho el vaciamiento gástrico, que están apareciendo como un factor de riesgo relevante, no me acuerdo si estaban incorporados y qué pasaba en ese subgrupo específico. No, no fueron integrados, no fueron evaluados. O sea, ellos pusieron dentro de otros riesgos a diversas medicaciones y patologías que uno no pudiese graduarla o ponerle un número específico, las cuales sí fueron, o sea, todo ese grupo en general sí fue significativo como mayor riesgo. Aquellos pacientes que tienen acalasia, pacientes que vinieron con una sepsis, pero específicamente ese grupo no fue evaluado. Y obviamente lo que hemos visto es que sí tienen mucho más riesgo y sería muy interesante o deben haber algunas series de ecografía gástrica en ese grupo de pacientes. Y es muy probable que por las características que actúa el medicamento, que sean de muy alto riesgo. Ok, gracias. Fernando. Sí, hola Ale. Oye, Hola. interesante la elección del trabajo, pero me quedan algunas dudas respecto al tema, porque no sé si lo leí mal, pero ¿cuántos fueron los casos de aspiración que tuvimos en esta corte? Ellos describen, no lo ponen en números, pues ponen que no hubo una aspiración evidenciada grosera, cero, no tuvieron aspiraciones. Ya, eso igual suena razonable, pensando que en el fondo cuando se habla de cuánto el riesgo que está definido como en términos generales, estamos hablando de uno en 3.000, tú dijiste, lo que Uno en históricamente es lo que se 4.000. relata en todas partes, uno en 3.000, 4.000, y acá se seleccionaron 2.000 pacientes. Entonces, la probabilidad que tuviera uno, o sea, súper baja, digamos. Y ahí es donde yo creo que radica como mi principal observación respecto a este trabajo, porque esencialmente estamos haciendo todas estas disquisiciones en torno al riesgo de aspiración, y lo único que estamos trabajando es con proxy y como con outcomes intermedios, porque en la práctica no sabemos cuál es el riesgo de aspiración de estos pacientes. Y en la práctica, independiente del volumen gástrico que tengan, a ti lo que te interesa son los pacientes que aspiran. Y aquí no hay una correlación que es directa, porque si lo hubiera, eventualmente, en los grupos de pacientes en los cuales tú la sonografía, o sea, con la sonografía gástrica hubieses encontrado volúmenes altos, eso significa que si hubiese una correlación 1 a 1, esos pacientes habrían aspirado todo, y eso no es cierto, digamos. Entonces, ahí es donde creo que hay que mirar este trabajo con harta cautela, porque finalmente estamos concentrando todos nuestros valores pronósticos en outcomes intermedios, y claramente, o sea, los mismos números de trabajo demuestran de que eso no existe una correlación absoluta, digamos, o una relación 1 a 1 respecto a que si tú tienes un volumen gástrico alto, el paciente te vaya o no te vaya a aspirar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que finalmente uno puede hacer cosas de más o de menos, pero en lo concreto no sabemos cuánto es lo que nosotros estamos afectando el riesgo de aspiración de los pacientes. No sé si se entiende el punto, pero finalmente a mí honestamente me trajo mejor de mismo. Sí, estoy de acuerdo, porque basado en un evento que es raro, digamos, cuesta establecer o poner puntos de corte. De hecho, esta fórmula de perlas de 1,5 ml por kilo está muy, por así decirlo, pese a que es más liberal que fórmulas previas que habían, sigue siendo como un volumen bastante pequeño, digamos, para establecer riesgo. Y no hay un riesgo Claro. lineal, el evento es raro. Entonces, a mí lo que me llamaría
la atención o que me aportó más el trabajo fue agregar factores de riesgo que normalmente no consideramos y que eventualmente uno pudiese decir, bueno, en este grupo de pacientes eventualmente voy a intentar hacer más intervenciones para ver quizás si es aún más grosero, digamos, el volumen que tienen a nivel gástrico. Sin duda, pero Como a por lo que voy es que yo, tu análisis es correcto y efectivamente lo que tú dices es, hay factores de riesgo que al parecer aumentan el volumen gástrico medido con la ultrasonografía, pero eso no necesariamente no se correlaciona uno a uno con el riesgo de aspiración. Entonces, eso es lo que creo que hay que tener cuidado, porque en la práctica finalmente podemos estar atribuyendo factores pronósticos a cuestiones que al menos este trabajo no lo corrobora, digamos, o no lo comprueba. sí, Esa. sí, porque o sea, habría que hacer, digamos, como un trabajo experimental, propiamente tal. O un trabajo con muchos pacientes para que tú puedas establecer después, no necesariamente una relación causal, pero sí de alguna manera establecer factores de riesgo con eventos reales, vale decir que los pacientes te aspiren, porque si no, no es difícil. O sea, creo que es un poco aventurado el hacer una transferencia directa de llegar y decir, bueno, si hay un volumen gástrico de tanto, entonces el riesgo de aspiración aumenta en tanto, porque en la práctica eso no está avalado por estos resultados, al menos en mi opinión, digamos. Sí, de acuerdo, totalmente. Muchas gracias. iPhone de no sé qué. Hola, o P. sea, era un poco parecido mi comentario al de Fernando. Era que básicamente es difícil aquí, de hecho, ponte tú, yo creo que por eso no hicieron el cálculo de poder. Parecido al estudio de awareness, cuando son eventos que tienen una incidencia tan baja, necesitáis cosas gigantes para poder comprobar algo. Entonces está difícil. Ahora, desde un punto de vista más clínico, a mí personalmente, yo prefiero claramente hacer más secuencias rápidas que de más que tener más riesgo, entonces tampoco, y no me complica mucho. No, para mí, no, o sea, usar Suxi no es nada terrible. Si un paciente que no tengo ventilar, no lo ventilo, en general, en la gran mayoría de los casos anda bien. Actualmente con el uso de CENAF, en los casos que están con alto consumo de oxígeno, podéis defenderte bastante bien. Entonces creo que es una precaución como que no sé si valdrá tanto la pena hacer, o sea, lo que hoy, si tengo un paciente que sospecho que puede tener, o simplemente no tiene ayuno, o sospecho que puede tener estómago lleno, por la definición que dice este estudio, le mido el área gástrica, me sale que está baja, no lo voy a hacer una secuencia rápida. Chuta, no sé, a este minuto yo creo que yo personalmente no haría eso. No sé cómo lo veis tú. O sea, yo creo que este trabajo justamente entrega luces para comenzar a cambiar algún grado las conductas. O sea, para los pacientes que eventualmente todos pensamos que sí tenían estómago lleno y que eventualmente, no sé, viene a operarse un apéndice, no tiene el área de sección transversal distendida, no tiene ningún otro factor de riesgo clínico, integro estas dos cosas y diría, bueno, no debería no hacer una secuencia rápida. Por ejemplo, para un paciente que tiene patología, tiene antecedentes, no tiene medicaciones. Y a diferencia de pacientes que yo pienso que vienen con estómago vacío, tienen un enlentecimiento en el vaciamiento por cualquier razón, digamos, lo medí, lo establecí, no me lo dijo, me mintió, y tiene estómago distendido, tiene, no sé, 300 ml en el estómago, que lo vi, y yo inicialmente, si no hubiese tenido esta estrategia, hubiese hecho una secuencia normal, cambio rápido. Entonces, abrirse la posibilidad de cambio en el manejo me parece relevante, digamos, sobre todo si no lo quieres ver, digamos, desde el punto de vista de urgencia, al menos desde el punto de vista electivo. Sería al revés la pregunta, en el fondo. Si tienes un antecedente que el paciente tiene 500 ml en el estómago, que por historia no los tenía, ¿cambiaría a secuencia rápida? En ese contexto yo creo que aporta algo. Ya te entiendo mejor ahora, sí. Después venía Ricardo y después Augusto. Hola, sí, por un lado, Pede como que la duda que yo tenía la hizo recién Pede en el sentido del cálculo de poder. Sí se hizo un estudio de N. Parece que no, ¿no? Y lo otro, la pregunta ¿esto cómo va en relación al trabajo que están haciendo ustedes? ¿Aporta para lo que ustedes están haciendo? O
no tengo idea de los detalles del trabajo que ustedes están haciendo. Sí, el trabajo básicamente no incluye pacientes electivos, solamente cirugías de urgencia, con patología abdominal, que ingresan a secuencia rápida. La idea es medir antes de la inducción el área de sección transversal del antro en decúbito lateral derecho, si se puede, si no, obviamente en decúbito dorsal, y hacer alguna correlación con las intervenciones que se hayan hecho. Por ejemplo, cuántas horas de ayuno tiene ese paciente versus otro, y si este paciente, por ejemplo, recibió analgesia o recibió antibiótico, y ver si es que existe alguna correlación con el vaciamiento del estómago, que es algo que este trabajo no evalúa, solamente evalúa las patologías y las horas de ayuno, pero no evalúa, digamos, las intervenciones. Entonces, eso es lo que se diferencia levemente de este trabajo. Pero sin duda que aporta o va en la Oye, misma línea. Ricardo, ¿qué posibilidad hay de tener una CENAF en pabellón como la que usamos nosotros? Y no sé si en San Carlos también será posible, porque de repente para estas cuestiones te puede ayudar también, ¿no? Así como de un punto de vista como lo que mencionaba Mauricio, cómo poder hacer una mejor secuencia rápida eventualmente, tener estos sistemas de oxigenación te da más tiempo de reserva, básicamente. Sí, cuando nosotros terminamos el periodo COVID, yo traté de dejar algunas CENAF para nosotros, para pabellón, y no me fue posible porque básicamente fueron arrendadas a otra institución por el periodo crítico y no fue posible obtenerlo. Hace unos pocos días también lo volvimos a conversar con René, que ahora es el dueño de estas cosas, y le pedí que hiciera el esfuerzo para tener un par, y lo iba a evaluar y le parecía que sí que era posible. Yo creo que sí, que pudiéramos avanzar en eso. Gracias. De nada. Augusto. Hola. Oye, respecto a preguntas que salieron un poco antes de los fármacos nuevos y cosas así, el momento en que se hizo el estudio todavía no estaban como muy en boga todavía, así como tan masivo como ha sido la conversación en el último tiempo. Entonces, claro, no fueron incluidos en ese contexto. Y cuando uno pregunta como por datos más cercanos a eso, hay un trabajo que estudia ERCPs, donde hubiera pacientes que usaran Ozempic y otros que no. Entonces, por aspiración directa en ERCP se estimó cuántos pacientes tenían más de lo que corresponde a estómago lleno. Y ahí salió que cerca de un 25% de los pacientes usando Ozempic con ayuno adecuado y con suspensión adecuada tenían más de 1,5 ml por kilo. Ya, eso para unas preguntas anteriores. Ahora, lo del riesgo de aspiración propiamente tal, igual finalmente la ecografía gástrica es una ayuda para una toma de decisiones. Finalmente los pacientes tal vez no aspiraron porque las conductas que se tomaron posteriormente eran las conductas adecuadas. Tal vez si a todos esos pacientes que uno le miró el estómago lleno y dijo, bueno, le voy a poner una máscara laringe igual, tal vez muchos de esos pacientes habrían terminado aspirando, pero finalmente esto si bien es un resultado de intermedio, porque uno está viendo un volumen gástrico, ese volumen gástrico lleva asociado a una toma de decisiones, y esa toma de decisiones es la que probablemente está cambiando nuestro resultado final, que es el riesgo de aspiración o no. Entonces, también por ahí puede ir la cosa. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que yo en general lo hago así. Cuando hago tengo un cuadro que uno diría debiera ser un estómago lleno y le hago una eco y veo que está vacío, yo igual le hago una secuencia rápida, pero con más tranquilidad probablemente. Si está el interno, que trate todo el interno, incluso cosas así, como que hay más tiempo para tomar decisiones, y al final eso es un poco lo que uno le da un poco más de tranquilidad en ese contexto, que la asegurar la vida aérea sea el mínimo tiempo posible, pero uno sabe que tiene calma y que puede tener otros recursos si necesita, y que tiene principalmente tiempo en ese contexto. Así que yo todos esos apéndices que se ve el estómago bien vacío, la cámara gástrica bien vacía, igual le hago una secuencia rápida, por ejemplo. Gracias, Vale, Augusto. Panchita y después Olaca, Panchita. sí. Es que es para cerrar un poco ese tema. Lo que pasa es que la gracia que tiene la ecografía, y que lo muestra un poco esto, es que tiene un muy buen valor predictivo negativo.
Y ese es el valor, ¿te fijáis? Porque en el fondo tenéis un paciente que tú decís, no, este paciente tiene el estómago lleno, le hacía una ecografía y tiene el estómago vacío, te acabó la secuencia rápida, pues, y te olvidáis. ¿Cachai? Así que va Estoy de acuerdo. por ahí, digamos. Ese es el gran valor. El valor predictivo positivo es más malo, más difícil de determinarlo, porque no haya, con incidencias tan bajas, no lo vaya a llegar, a menos que estudie, no sé, millones de pacientes. Entonces, pero el valor predictivo positivo, ahí está el valor. De acuerdo. Panchita. Gracias, Ale. Sí, no sé, me hace tener más dudas ahora. No sé si eso es bueno o malo, pero ¿será el volumen gástrico el único factor que incide en que un paciente aspire o no? Yo no creo, yo no sé si les ha tocado alguna vez hacer en el SEM endoscopía y que ustedes sedaron al paciente profundo con el propo y se meten con el endoscopio y han aspirado una buena cantidad de volumen. Em, no sé, yo creo que es uno de los factores, pero aún no sabemos que, cuáles son todos estos factores que hacen que un paciente vaya a aspirar o no. Y claro, el volumen es uno de esos. Lo otro es que en lo personal, a mí hacer una secuencia rápida de más o de menos, no creo que en estos minutos, y hablando en pacientes adultos, cambie el outcome, ¿ya? Pero sí quizás pensar a veces cuando los vamos a sedar o no. Hay veces en que tenemos estas ERCP en pabellón y uno dice, pucha, ¿le pongo un tubo o lo cedo? Y ahí está como la duda a veces de que si tiene riesgo o no de aspiración. Porque en lo personal poner una máscara laringea, un tubo o hacer una secuencia rápida o no, no sé si va a cambiar mucho el outcome, pero la decisión a veces está en lo personal y yo no sé si lo cedo o no. Y creo que ahí me gustaría, por ejemplo, saber si el volumen gástrico en este paciente en particular está tomando o está influyendo y puede cambiar eh, mi decisión. Y como repito, creo que el volumen gástrico es un factor más entre muchos que pueden estar afectando que el paciente aspire o no. Pero no sé, quizás apendicitis, abdomen agudo, independiente del volumen gástrico, porque no, le voy a poner un tubo igual y a mí hacerle una secuencia rápida de más o de menos no me va a cambiar mi outcome. Pero en este setting de las sedaciones quizás sí sería un punto a considerar. De acuerdo, completamente. Claro, como bien decía la Panchita, quizás por ahora, digamos, disminuir el grado, el número de secuencias rápidas que se hacen en cirugías de urgencia no va a ocurrir. Pero para cirugía electiva, eventualmente, encontrar en cirugía electiva en las cuales eventualmente tengan riesgo, digamos, por volumen, uno parecería, o si tuviese información, cambiaría la conducta. Eso es lo que me gustó, digamos, más de este trabajo. No sé si hay alguien más o quedaron las manos arriba de Ricardo, Augusto, Manchita, o estamos. Estamos, parece la acá, por la hora. Ya, muchas gracias. Ya pues, Nos gracias a todos vemos. por Feliz 18 a Gracias. todos. buen 18. Gracias, feliz 18. Adiós. Chao.